Buenos días, bienvenidos a Entrevistas CEU. Hoy contamos con la presencia de Rafael Navas, un periodista más que reputado que, entre otras cosas, ha sido director de la revista española Defensa o fundador del Grupo Júbilo. Pero lo que nos trae hasta aquí hoy es para hablar de su etapa como delegado general de la Agencia EFE en el País Vasco en los años 80, en los años de plomo de ETA. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por vuestra invitación. Lo primero que te queríamos preguntar es, ¿qué te lleva a ti a ir al País Vasco con 34 años, si no me equivoco? Pues verdaderamente yo era redactor de Economía en Madrid de la agencia EFE, llevaba 4 años en la agencia, y en la que entré de becario, y fue un deseo de explorar lo que ocurría de verdad en el País Vasco, y también junto a eso un deseo de promocionar dentro de la agencia. Vamos a seguir hablando con Rafael, pero antes presentamos a nuestros colaboradores. ¿Qué tal? Noa Tomás y Jorge Sánchez. Hola. Buenas, Rafael, encantado. Nos gustaría preguntarte un poco, para poner en contexto a los oyentes, cuál era la situación que se vivía en el País Vasco, ya que has dicho que te gustaba ir a explorar. Pues contarnos un poco la situación con ETA que se vivía en aquel entonces allí. Pues mira, yo allí me encontré al llegar con una sociedad vasca muy polarizada. Ese término que ahora está tan de moda de la polarización en España, allí era tremendo porque la población está dividida entre los que querían la independencia de Euskadi y pretendían conseguirla por métodos violentos, era ETA, HB, su brazo político, y los que pretendían esa independencia pero por métodos democráticos. Estos estaban representados por el PNV. Por tanto, sociedad muy polarizada. Había miedo, había mucha tensión, la gente no hablaba de política, pero se notaba ese ambiente de miedo. En el mundo periodístico además había una situación de autocensura, los medios no se atrevían a hablar demasiado de ETA y de sus concomitantes, de la HB, y por tanto lo que hacían era poner los teletipos de EFE y se lo daban las manos. Por tanto, EFE era punta de lanza en la información sobre terrorismo en el País Vasco, en aquella época. Hablo de los años 1983 a 1985, que son los 3 años, 4 casi, que estuve ahí. Y mencionabas que había una situación de miedo allí. ¿Recuerdas alguna situación concreta en la que pasaras miedo o notaras miedo hacia ti o hacia tu equipo? Pues sí, recuerdo que en los primeros días, nada más llegar, había una manifestación porque habían desaparecido dos etarras, Lasa y Zabala. Resultó luego, se supo que los GAL los habían matado, los habían enterrado en Calviva, y había una manifestación en Bilbao, una noche a las 9 de la noche, con el sirimiri típico, toda la cúpula de la manifestación iban encapuchados, era gente de ETA evidentemente, gente también de HB, y yo había estado en muchas manifestaciones en Madrid, conocía ese mundo porque hice información laboral mucho tiempo, pero aquello era especial. Entonces, estando en la cabecera de la manifestación, como tantos periodistas y fotógrafos, yo iba con mi fotógrafo, se me acercó Txomin Zuloaga, un dirigente de HB, me dio un tirón de mangas sin mirarme y me dijo: ten mucho cuidado aquí, estamos vigilando la información que haces desde la agencia EFE y como no nos guste te va a ir muy mal. Claro, inmediatamente todos los periodistas que estaban en la cabecera de la manifestación vinieron corriendo a decirme: ¿qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Y yo les dije: pues me ha amenazado. Yo no sentí miedo, tuve una sensación de que aquello era tremendo, ¿no? Y que no podía ser. Y ni corto ni perezoso, ingenuo de mí en aquella época, llamé por teléfono cuando llegué a la agencia, a la dirección de HB, les pedí una entrevista y me recibieron 10 personas de HB, de la cúpula de HB, en una rico taberna. Estuvimos hasta las 3 de la mañana hablando. Ellos querían saber quién era yo, cómo era, qué tipo de periodista era, y yo me desnudé. Hablé de lo que había hecho en periodismo, hablé de todo. Al final, recuerdo las palabras del propio Txomin Zuloaga, que me dijo: mira, Rafael, nos has caído bien, parece que vienes a hacer información, solo información y no el juego del gobierno, pero no te olvides de una cosa, eres la agencia EFE y la agencia EFE es nuestro enemigo, porque es una agencia estatal de información, y sois nuestro enemigo. Bien quedó la conversación. Eso da miedo. No sé si exactamente miedo, pero desde luego ya notas la tensión y la presión que hay sobre ti. Ya. ¿Y cómo era vivir con esa censura? ¿Tú alguna vez dejaste de publicar algo? ¿Tenías esa presión por...? No, porque la agencia EFE hace noticias y no hace opinión.
Las noticias de la agencia EFE son noticias muy neutralizadas, y Sí. no se opina, no hay adjetivos, el lenguaje está neutralizado. Y por tanto, yo no ejercí nunca autocensura. Sí tuve mucho cuidado de ser muy prudente en no opinar nunca, en no adjetivar nunca y contar los hechos tal cual sucedían. Y tener siempre las versiones tanto de las autoridades del Estado, del gobierno civil, como de la gente pues, que estaba en ETA o en el PNV. Ya. Y sobre otros temas que no fuesen terrorismo, ¿también se hablaba? ¿O Sí, todo yo hice ocupaba... ahí una cosa que me valoró mucho la agencia y otras personas, y es que trasladé la central de la agencia EFE, que estaba en Vitoria, que es donde estaba el Parlamento Vasco, lo trasladé a Bilbao, porque Bilbao era el centro cultural y económico más importante de todo el País Vasco. Entonces me llevé la sede a Bilbao, cosa que sentó muy mal al PNV y al gobierno vasco y a la gente de HB, pero a mí me dio igual, ahí estaba la información, que no era solo de terrorismo. Y entonces mi etapa se distinguió porque hice una información, además del terrorismo, muy vinculada a la parte económica y política del País Vasco y la parte cultural también, que radicaba fundamentalmente en Bilbao. Y retomando el tema terrorismo y ETA, cuando había un atentado, vamos, si no me equivoco, creo que allí no había teléfonos, ¿cómo se cubría eso? No había teléfonos móviles. Exacto. Entonces, nosotros, para enterarnos, claro, una agencia de información tiene la obligación de ser el primero en informar. Estábamos en competencia en el País Vasco con France Press, con la Associated Press, con Reuters, y sin embargo EFE era siempre la primera en llegar y dar la primera información. Las agencias sabéis que trabajan para todos los medios de comunicación que están abonados al servicio informativo de la agencia. Por tanto, nuestra obligación era ser los primeros. ¿Qué hice yo para ser los primeros? Pues puse infiltrados, entre comillas, corresponsales que pagábamos por pieza, en la DIA, que era como el SAMUR en Madrid, en la Policía Nacional, en la Guardia Civil, en los bomberos, y además de eso teníamos un escáner en la redacción, un aparato que estaba prohibido por las autoridades, porque con ese aparato cogíamos las comunicaciones de la Policía y de la Guardia Civil. De tal manera que cuando llegaba una denuncia de un atentado a la Guardia Civil, nosotros estábamos oyendo a la Guardia Civil. Y dice, HH20, envíe 2 coches, tal, hoy un atentado en Guecho. Entonces nosotros lo veíamos, inmediatamente cogíamos fotógrafo y un redactor y al sitio donde se había comunicado el atentado. Una noche, recuerdo que a las 3 de la mañana, yo estaba en mi casa durmiendo, me avisó el fotógrafo, oye, atentado, estaba de guardia en la delegación, atentado en Guecho. Vámonos, Rafa, corre, vístete y vámonos. Me fue a buscar con su coche, salimos corriendo los dos, llegamos al sitio donde estaba el cadáver, no había llegado nadie, estaba el cadáver tirado en una cuneta y le habían baleado la cabeza, tenía 5 o 6 tiros en la cabeza, estaba sangrando. Mi fotógrafo empezó a hacer fotos y al momento llegó la policía con los coches, nos rodearon, todo esto de noche a oscuras, con los focos, nosotros con los brazos en alto, que somos de EFE, que somos de EFE, porque estaban apuntándonos con los CEDMES. Y bueno, ya vieron, comprobaron, nos hicieron darle carnet y todo eso, y inmediatamente habíamos dado ya la noticia, porque llevamos walkie-talkie, no había teléfonos móviles, llamamos a la redacción y desde ahí ya dieron la noticia para toda España y para todo el mundo, porque EFE tiene un servicio también internacional. Y así llegábamos los primeros. Eso del escáner se enteró el gobierno civil de que lo teníamos y me llamaron por teléfono para que suprimiéramos inmediatamente ese escáner. De hecho, mandaron a la policía a retirarlo. Luego compramos otro. Pero sí. ¿Y alguna anécdota que nos quieras contar que la gente tenga que oír sobre tu estancia en el País Vasco? ¿Algún conflicto? Bueno, la verdad es que tengo muchos, incluso alguna pequeña relación. Y vamos a ver, yo recuerdo una anécdota, esto es muy anecdótico. Estaba yo en mi despacho, en la agencia, y de repente noto que los redactores están todos asomados a la ventana de la redacción, a las 2 ventanas que había, estaban todos ahí acumulados a la ventana mirando la calle. Y yo ya extrañado, porque había mucho silencio, me acerco a la redacción y digo, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Todos callados, no me querían decir nada. Y yo, ¿pero qué estáis mirando ahí abajo? Abridme un hueco que voy a mirar. Bueno, resulta que los de la calle Borroca tenían una manifestación y estaban quemando mi coche, que estaba aparcado en la puerta de la agencia. Y mucha gente me pregunta, bueno, ¿y qué hiciste? Y dije, nada, me quedé mirando cómo lo estaban quemando. Me achicharraron el coche entero. Y claro, los redactores no me querían decir nada porque es el coche del jefe, es el coche del jefe. Y pues es una anécdota, pero tengo miles de anécdotas. Yo no hubo un solo día en 3 años y medio que estuve allí
que no mirase debajo de mi coche, porque allí estaba muy de moda entre la gente de ETA colocar artefactos debajo de los coches de las personas que querían matar. Y por tanto había ese ambiente de tensión, de miedo en la sociedad. Luego tengo otras muchas anécdotas relacionadas con esta cuestión de llegar los primeros a dar la información, porque tenemos una competencia feroz con una agencia local que había allí que se llamaba Vasco Press, y sobre todo con France Press, que tenía muy buenos redactores, iban rapidísimos, pero teníamos ese hándicap, que hoy no existe, hoy es una maravilla, de que no había teléfonos móviles, y entonces tenías que tirarte siempre al primer teléfono de cualquier bar, de cualquier restaurante, de cualquier sitio para llamar y dar la noticia. Y luego fijaros los sistemas que tenía la agencia entonces de transmisión. El fotógrafo tenía que hacer las fotos, llegar a la redacción, revelarlas a toda leche, y una vez que estaban reveladas las metía en un transmisor, en un canuto que daba vueltas despacito, y así después de media hora, cada foto era media hora de transmisión, llegaba a la central en Madrid, y desde la central en Madrid a todos los medios de comunicación enviaban la foto por el mismo sistema. La información, ¿cómo era? Pues cuando llegaba el redactor a la redacción, había una cosa que se llamaban picadoras ciegas, todavía las tienen ahí en la agencia F en la exposición, y en esas picadoras, imaginaros un teclado, donde no hay más que un teclado, tú no ves lo que estás escribiendo, escribías toda la información, sin ver lo que estaba saliendo, porque estaba picando una cinta. Esa cinta se metía en un transmisor, y el transmisor ya transmitía la información a Madrid. Desde Madrid a todos los medios de comunicación se transmitía exactamente igual, porque eran los medios que había entonces. Y lo más que había, como os digo, es un busca, que llevas, te sonaba y ya sabías que pasaba algo, tenías que llamar. Y hablando de la labor periodística, pero más a nivel emocional, porque creo que en esos 3 años que estuviste tú hubo más de 100 fallecidos. 200 muertos por parte de ETA y 27 por parte de los GAL. Os voy a contar otra anécdota que es muy divertida. En aquella época los GAL se acababan de crear, no se sabía, eran los grupos antiterroristas de liberación. Y nadie sabía que eran los GAL, sabía que había gente que estaba matando a etarras en el sur de Francia, pero no se sabía más, y nadie sabía de dónde venían, de dónde habían salido. Y total, que en esa situación un día llaman a la agencia y un redactor coge el teléfono y le dicen, somos del GAL. El redactor se puso a temblar, ¡el GAL, el GAL! Empezó a gritar, le quité el teléfono y le dije, bueno, ¿quiénes sois? No, pues somos del grupo antiterrorista de liberación, queremos reivindicar un atentado que hemos hecho en el sur de Francia. Ah, pues dime, dame los datos. Me dio los datos de qué persona era, todo esto, cogí los datos y le digo yo en mi ingenuidad, oye, yo quisiera haceros una entrevista. No, como una entrevista, nosotros no nos entrevista a nadie. Y dije, ¿pero por qué razón? Y dice, es que no tenemos órdenes de la superioridad. Con lo cual me dio a entender que estaba la Guardia Civil detrás de todos estos grupos, cosa que luego se demostró que era cierta. Ese fue un invento, el de los GAL, de un ministro del Interior, probablemente con la aquiescencia de Felipe González, que era el que gobernaba el país, y que, como os digo, en esa época cometió 27 asesinatos. Incluso algunos de ellos mataron a gente absolutamente inocente, como el de Segundo Maré, que le secuestraron, lo mataron, y resulta que no tenía nada que ver con ETA. Es decir, fue una chapuza, fue una terrible chapuza. Y eso es más respecto a la labor periodística, más hablando del GAL, de ETA, pero respecto a las víctimas, ¿cómo era hablar con la mujer de un guardia civil, la familia, cómo era? Era terrible, era muy doloroso la información allí, yo sufrí mucho en aquella época, porque la información allí era todos los días secuestrado, atentado, manifestación, funeral, víctimas, y era ese mundo, ¿no? Entonces hablar con las víctimas era terrible, se te caía el alma a los pies, era muy, muy emotivo todo. No. Y ya para acabar, ¿cómo crees que ha cambiado la información a la hora de contar atentados, terrorismo? ¿Crees que ha cambiado mucho de tu época? ¿Qué consejo darías a un periodista de guerra, periodista? ¿Crees que ha cambiado mucho o cómo lo ves? Yo creo que la manera de informar, es decir, ya no hay autocensura, ni en guerras, no hay autocensura. Entonces, yo lo que recomendaría a los periodistas que van a las guerras es que no dejen de ser tan valientes como son, yendo a esos lugares donde su vida corre peligro. Yo creo que la sociedad debiera tener un agradecimiento tremendo a esos periodistas que ponen su vida en juego por la función de informar a la sociedad. Y tienen de verdad debieran de tener toda la consideración de los políticos, de los empresarios, de la sociedad en general, porque supone un esfuerzo tremendo
en el que están de verdad poniendo en juego sus vidas. La forma de hacer la información no ha cambiado, porque verdaderamente las agencias, por ejemplo, siguen teniendo esa forma de informar, haciendo noticias, contando los hechos tal cual son, sin adjetivar, con la información muy neutralizada, y con esa función de contar los hechos con todas las versiones posibles. Pues con eso nos quedamos, con ser valientes y valorar el trabajo de aquellos que ponen su vida a juego por contar la información. Muchas gracias, Rafael. A vosotros. Muchas gracias. Deciros, y por si no sabíais, que yo estuve dando clases aquí en esta facultad, no en esta, sino en el otro edificio, porque con el tiempo hice el doctorado y me hice profesor universitario al mismo tiempo que tenía mi empresa y todo esto, y para mí es un gran honor recordar hoy aquellos tiempos. Os hablo de hace 16 años, cuando yo daba clases aquí a los alumnos, y me siento muy orgulloso y muy satisfecho y de verdad muy a gusto con vosotros. El orgullo es nuestro. Muchas gracias, Rafael, y a vosotros que nos habéis visto. Hasta la próxima semana.